Pocas veces nos detenemos a pensar en la profunda conexión que existe entre nuestra visión de la historia y las ideas políticas que tenemos hoy. Bueno, vamos a explorar esa idea a fondo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque vamos a ver cómo algunas de esas verdades históricas que todos damos por sentadas, bueno, quizás no son tan ciertas como parecen. Para esto, vamos a usar como guía el trabajo del historiador Ralph Raico. Él pone bajo la lupa dos narrativas históricas, dos historias que son súper influyentes, y vamos a ver cómo esos relatos del pasado todavía, hoy en día, moldean las decisiones que se toman. Ok, vamos con el primer caso. Se trata de una idea súper popular, sobre todo en relaciones internacionales. Seguro que la han escuchado, la teoría de la paz democrática. La premisa es sencilla, y la verdad suena genial. Si todos los países fueran democracias, pues se acabaría la guerra. Sería cosa del pasado. Esta visión del mundo se conoce como neo-wilsoniana y viene de la idea del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que creía que si la democracia se expandía por el mundo, llegaría la paz. Y ojo, que esto no es solo un debate para académicos. Para nada. Esta idea se ha vuelto un pilar de la política exterior de las grandes potencias. Ha justificado intervenciones y campañas para promover la democracia por todo el mundo. Pero claro, la pregunta clave es, ¿se sostiene esto cuando uno mira la historia? Y es justo aquí donde Raico entra con su crítica. Lo que él señala es que para que la teoría funcione, a veces hay que ser un poquito, digamos, selectivo con los hechos. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Para que la teoría funcione, resulta que a veces hay que cambiar la definición de democracia según convenga. Miremos los ejemplos. Las repúblicas Bóer, que en su momento eran vistas como democracias, de repente ya no lo son. ¿Y qué me dicen de la Alemania imperial? Tenía sufragio universal masculino antes que Gran Bretaña, pero tampoco cuenta. Hasta el ataque de Israel al USS Liberty se justifica diciendo que, es que Israel era parcialmente libre. El patrón es claro. Si los hechos no encajan en la teoría, pues peor para los hechos. Y la lista de inconvenientes históricos no para ahí, ¿eh? Raico saca más casos. Por ejemplo, los Estados Confederados en la Guerra Civil de Estados Unidos, que tenían un sistema político casi idéntico al de la Unión, pero se los ignora. O decisiones de guerra que tomaron las élites a espaldas del pueblo, como pasó en Italia. O, esta es increíble, alianzas súper raras, como cuando Gran Bretaña, una democracia, le declara la guerra a Finlandia, otra democracia, solo para quedar bien con Stalin. Son todos hechos que sencillamente no caben en el rompecabezas tan bonito que arma la teoría. Pero esperen, que hay más. La crítica va más allá de las guerras declaradas. ¿Qué pasa con las operaciones encubiertas? Porque tenemos agencias de democracias súper consolidadas que han derrocado gobiernos elegidos democráticamente en otros países. Y bueno, estas acciones, aunque no sean guerras en papel, contradicen totalmente el espíritu de respeto que supuestamente promueve la teoría. Todo esto nos lleva a una reflexión un poco más profunda, algo que ya advertía el filósofo Herbert Spencer hace más de 100 años. Él decía algo así como que el simple acto de votar nos puede dar una falsa sensación de control, una ilusión de libertad. O sea, mientras nos sentimos libres porque podemos elegir a nuestros gobernantes, otras libertades mucho más fundamentales, como la de decidir qué hacer con nuestro propio dinero sin que se vayan impuestos para la guerra, nos las pueden quitar sin que nos demos cuenta. Bien, dejemos por un momento la política exterior y viajemos en el tiempo a otro momento clave. Vamos a ver nuestro segundo gran mito, la revolución industrial. ¿Y cuál es la imagen que se nos viene a la mente? Casi siempre algo sombrío, ¿verdad? Desolador. Sí, todos conocemos esa versión. Chimeneas echando humo negro, niños trabajando en condiciones terribles en las fábricas, una pobreza que parece no tener fin. Es la imagen que nos dejaron las novelas, los libros de historia. Pero, ¿es esa toda la historia? Bueno, según Raico, esta historia tan negativa no salió de un análisis objetivo, sino de una pura lucha de poder. ¿Quién la impulsó? La vieja aristocracia, los Tories, que veían cómo su mundo se venía abajo por culpa de los nuevos industriales. Su arma fue la política. Crearon comisiones en el Parlamento con un solo objetivo: encontrar y exagerar los peores casos para atacar a sus rivales.
Y lo más increíble de todo es que esos informes totalmente sesgados se convirtieron en la fuente principal para historiadores, incluyendo a alguien tan influyente como Friedrich Engels. Pero ¿qué pasó después? A partir de los años 20 del siglo pasado, una nueva generación de historiadores dijo, a ver, dejemos los panfletos políticos y miremos los datos, los números fríos. ¿Y qué encontraron? Pues sorpresa, que los salarios reales se duplicaron, que la esperanza de vida aumentó, que la mortalidad infantil se fue al suelo. De repente esa imagen de catástrofe total empezó a desmoronarse. Y aquí viene la pieza clave del rompecabezas, una que muchas veces se nos olvida. Entre 1800 y 1900, la población de Europa se disparó, casi se triplicó. Fue una explosión demográfica como nunca se había visto. Y la vieja economía, la del campo, simplemente no podía alimentar a cientos de millones de personas nuevas. La pregunta era terrorífica: ¿qué hacemos con toda esta gente? Y es aquí donde llega la conclusión impactante de esta escuela de historiadores optimistas. Ante semejante crisis demográfica, la industrialización no fue la causa del problema, fue la solución. Fue el único sistema económico capaz de generar la riqueza necesaria para que esas decenas de millones de personas pudieran, primero, sobrevivir y con el tiempo prosperar. Sin la revolución industrial, la historia habría sido muy diferente, una de hambruna masiva. Ok, entonces ya vimos dos grandes historias, dos narrativas históricas que hemos puesto en duda. Pero, ¿cuál es la conexión entre ambas? ¿Por qué es tan importante la forma en que contamos estas historias del pasado? Pues aquí está la conexión. Por un lado, el mito de la paz democrática sirve para justificar la intervención militar fuera de nuestras fronteras, todo en nombre de la democracia. Y por otro, el mito de la catástrofe industrial justifica la intervención económica en casa para salvarnos de los males del capitalismo. Según Raico, ambas historias, aunque parezcan no tener nada que ver, apuntan a lo mismo: un Estado cada vez más grande con cada vez más poder sobre la vida de la gente. Y esta idea, ojo, no es para nada nueva. El pensador liberal Richard Cobden ya lo dijo, y de forma súper clara, hace casi 200 años. Él sugería que la guerra es como el gran truco de los gobiernos. ¿Por qué? Porque es la distracción perfecta para que la gente no mire los problemas que hay en casa, para que no exija cambios y reformas de verdad. Así que todo esto nos deja con una pregunta final. Si estas dos grandes historias, una sobre la guerra y otra sobre la economía, resultan ser mucho más complejas de lo que nos contaron, ¿qué otras verdades históricas quizá valdría la pena empezar a cuestionar? Porque al final, la respuesta a esa pregunta no solo define cómo entendemos el pasado, sino también el futuro que queremos construir.